Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, licenciado. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy inauguramos el tercer foro participativo de Sociología Médica. El tema es violencia social, una amenaza para la salud pública. Así que el grupo de la tarde, como le tocan 2 horas el día miércoles, entonces van a pasar el grupo 01 y el 02 esta tarde de miércoles. Y el viernes, porque solo nos toca 1 hora, pasaría el grupo 03. Así que, por favor, el grupo 01, 02, me imagino que están listos. Le solicitaría al grupo 01 que también esté listo. Me dicen quién va a ser él o la ponente del grupo, y si va a haber otra persona, si va a haber otro compañero o compañera que también lo va a asistir, va, como muchas veces sucede, por ejemplo con las diapositivas, etcétera. Así que para aprovechar el tiempo, yo solicitaría quién va a ser la o el ponente del grupo 01. Yolik. Andrea, Catherine. Sí, Catherine. Ok, Catherine, entonces vamos a dar entrada. ¿Usted va a presentar también la diapo? Sí. Ok. Entonces ya le compartí la pantalla. Ok, ahorita veo. Sí, ¿verdad? Bueno. No sé si alcanzan a ver. Ahorita, sí, vemos las diapositivas. ¿Sí? Permítanme. Sí, aquí yo estoy viendo una diapositiva, humanizar la atención a los usuarios necesitados de salud. Esa es. Sí, Lick. Es necesario que encienda la cámara. Sí. Es un foro. Ok. Es un foro. Ok. Bueno, tengan Todos muy deberían buenas de tener la tardes. cámara. Todos deben de tener la cámara encendida. Es un foro. Y además que somos cristalinos. Bien, Catherine. Entonces, el grupo es tuyo. Tienes 15 minutos. Así que, Ok. adelante. Ok, tengan todos muy buenas tardes. Yo estoy representando al grupo número 1 y el tema que vamos a defender es la violencia social, una amenaza para la salud pública, dinámicas y procesos que se configuran. Para empezar, vamos a definir qué es la violencia social. Y se entiende por violencia social a todo aquel acto que tiene un impacto social, que atenta contra la integridad tanto física como psicológica de una persona. Y este acto se lleva a cabo por algún sujeto o por la propia comunidad. Tenemos que saber, ¿no?, que El Salvador no es un país que se encuentre exento de la violencia, sumando a esto el precario sistema de salud con el que cuenta, lo cual es un factor que influye en las tasas de mortalidad a nivel nacional. Y también me gustaría mencionar sobre lo que es la guerra, porque pues la guerra es violencia y sabemos que en toda guerra siempre hay daños materiales. E imagínense que estos daños materiales sean hechos a algún área que sea de la salud, que esto puede llegar a acabar con que los insumos que cuenta con esta área, y al no haber suficientes insumos, tanto como medicamentos, aparatos, camillas, etcétera, esto puede llegar hasta muertes por la falta de atención e insumos médicos. Entre los tipos de violencia social, los cuales son muchos, pero vamos a mencionar solo unos cuantos.
La violencia doméstica, que por lo general se da entre las parejas, de una hacia otra. La violencia física, que sabemos que son golpes, aruñones, empujones, etc. La violencia psicológica, que son ataques verbales que, quieras o no, van a llegar a afectar de alguna u otra forma a la persona. La violencia económica, que muchas veces se da porque la persona que atribuye económicamente se siente con cierto poder ante los que no aportan económicamente así. No siempre es así, pero es algo que se ve bastante frecuente aquí en El Salvador. El acoso laboral, al igual que el acoso escolar, es un tipo de violencia psicológica. Dinámicas y procesos que configuran la violencia social. En particular, el fenómeno de la violencia intrafamiliar sería una de las claves para comprender fenómenos relacionados con el pandillismo, tasas de homicidios y otros delitos de impacto social. Entre las principales acciones incluidas en las estrategias de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele está la reducción de la violencia en los niños y adolescentes en sus entornos sociales. Esto implica que, estaba leyendo yo, ¿verdad?, que trata de tener mayor seguridad en los centros educativos y que cerca de los centros educativos siempre haya policías, patrullajes, etcétera. En lo personal, en las escuelas donde yo vivo cerca no he visto eso cada que he ido, pero pues vamos a tener en cuenta que menciona que esto, sobre todo en los lugares donde es bastante vulnerable esto y está como que bien frecuente lo del pandillismo, el alcoholismo, etcétera. Entre las consecuencias de la violencia social en la población tenemos la mala salud de por vida, pues sabemos que la violencia va mucho más allá de daños físicos, cosa que puede provocarle a la persona violenta estrés, ansiedad, depresión e incluso la puede llevar al suicidio. Y lo triste es que a veces, muchas veces estas personas no expresan lo que sienten y entonces ellas mismas se van hundiendo en ese hoyo y así. La persona se puede sentir forzada a cambiar su identidad, fingir algo que no es con tal de encajar de alguna u otra forma en la sociedad, cosa que no le va a permitir vivir de una manera plena. La insensibilización también. Esto, para que me entiendan, es que nosotros estamos tan acostumbrados a que en las noticias a diario salen noticias así tristes de asesinatos, homicidios, robos, atentados, etcétera, y como que no nos provoca mucho porque está bastante normalizado. Y lo triste de esto es que lo vemos y como que no se hace nada al respecto. Y aunque a veces no le ponemos mucha atención hasta que nos toca a nosotros vivir eso. Entre las causas y efectos de la violencia social. Las causas de la violencia social suelen ser muy variadas. Pueden estar ligadas a la crianza, a la repetición de patrones, a factores económicos, enfermedades de carácter psicológico, etc. Podemos mencionar las causas subjetivas. Estas causas guardan relación con la racionalidad del ser y con los instintos, impulsos, sentimientos y emociones. Muchos psicólogos dicen que las causas subjetivas no son en sí las detonantes de la violencia, sino más bien son las que acompañan a las causas objetivas. ¿Y qué son las causas objetivas? Son aquellas que se relacionan con los aspectos sociales, políticos y culturales, lo cual quiere decir que la violencia es algo que se aprende y se adquiere, es algo que la persona desarrolla durante el desarrollo de su vida, del desarrollo del ser humano. Por eso que les digo que esto de la violencia está bastante asociado al aspecto en cómo la persona vive. Hay otras causas, son la percepción de desigualdad, la exclusión social y la educación rígida y estricta. Ustedes se preguntarán por qué la educación rígida y estricta. Pues se dice que los patrones educativos son algo bastante importante al momento de explicar la violencia social que practica una persona. Pues una educación excesivamente rígida y estricta no le permite a la persona poder en algún momento reflexionar sus propias opiniones y decisiones que toma.
Los grupos vulnerables u objetivos frecuentes de violencia social son la infancia, los discapacitados, los migrantes, entre otros. La infancia porque sabemos que los niños son bastante vulnerables cuando están chiquitos, pues, y a veces ellos ni siquiera dicen si en la escuela, en el kinder les están haciendo algún tipo de violencia y ellos no se pueden defender. Los discapacitados. Supongo que ustedes ya se habrán fijado alguna vez de que hay gente que todavía no logra disimular algún tipo de discapacidad, ya sea psicológica o física. Y los migrantes, que es algo que se ve más en países como Estados Unidos, que supongo yo que ya han visto videos sobre lo bastante indignante que es ver cómo los americanos, la mayoría, tratan súper feo a las personas que no son de su mismo país, o por el simple hecho de ser personas de color. Efectos de la violencia social. Los efectos de la violencia social, al igual que sus causas, pueden ser múltiples y variadas, como ya lo mencioné, ¿verdad? La persona, colectivo o institución agredida puede sentir una profunda sensación de humillación, cosa que lo puede llevar a la depresión, ansiedad y pues puede provocar muchas enfermedades psicológicas en la persona. Ok, y yo cuando leí eso, lo que teníamos que hablar del foro, yo entendí que teníamos que hablar también sobre humanizar la atención a los usuarios necesitados de la salud. Una de las mayores preocupaciones que afrontan los profesionales, gestores y usuarios de los sistemas de salud es la humanización de los servicios de salud, tal como lo plantean las diferentes normativas y documentos. Si ustedes se preguntan qué es humanizar esto, ¿no? Es que los doctores que atienden tienen que tener en cuenta que detrás de una enfermedad que estén tratando hay una persona que está experimentando cambios bastante importantes en su vida y es por eso que es sumamente importante que el entorno donde esta persona esté sea bastante confortable para ella, porque, o sea, a lo que me refiero es de que las instituciones de salud son las responsables de proveer los suficientes insumos al hospital y a sus profesionales para poder dar una atención necesaria y correcta a las personas que llegan a estos lugares. Estaba viendo un video yo donde en unos hospitales de otros países para que las personas se sientan sumamente cómodas y se liberen un poco del estrés en los techos del hospital, como que para que la persona esté en la camilla pueda ver hacia arriba que hay árboles, cielo o algo. E incluso se decía de que esto de verdad funcionaba a disminuir el estrés y la ansiedad de los pacientes. Y para hablar de una atención humana en los diferentes escenarios del área de la salud, es importante contemplar a los agentes que participan en ella. ¿Y quiénes son los agentes que participan en ella? Pues los doctores, los terapistas, etcétera, y todos los que tienen que ver con cuidar la salud de las personas. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien. Gracias, Catherine. No sé, hay algunas, hay preguntas para Catherine y su grupo, el grupo 001. Hay comentarios, hay dudas para el grupo. Recuerden que también vía foro, Marvin Pacheco, sí. Yo tengo una duda. Ok, para el grupo. Sí, Ok, adelante. y mi duda es, ¿cuáles son pues las enfermedades de mayor impacto para el sistema de salud pública? Ok, ahorita te la contesto. Más que todo son las enfermedades cardiovasculares y aportaron más de mitad, no, quiero ver, que aportaron, más de la mitad de las muertes prematuras con un 53%, como los cánceres también que aportaron el 29%, al igual que la diabetes que aportaron el 10%, y el 2% las enfermedades respiratorias. Eso responde a mi pregunta, gracias. Bueno. Otra intervención, por favor, para el grupo que acaba de exponer. Duda, consulta, comentario, inquietud.
quejas. O los compañeros del grupo que quisieran también agregar alguna idea o ampliar. Licenciada. Rosa Guadalupe, sí. Sí, Rosa. Sí, licenciado para el grupo. ¿Es como calidad de integrante del grupo o como integrante de la clase? Como integrante de la clase. Ok. Sí, Rosa. ¿Por qué la guerra se considera una amenaza a la salud pública? Yo la voy a contestar. Porque los conflictos armados pueden destruir los sistemas sanitarios, porque dejando a las personas desprotegidas frente a las enfermedades infecciosas, especialmente a las poblaciones desplazadas por los conflictos. Sí responde mi duda, gracias. Bueno, Lick, sí, adelante. Sí. yo sería más como un ejemplo, o sea, de parte de, soy del grupo 1, que mientras estaba viendo el tema que nos había correspondido para el foro, me puse a reflexionar que antes de la pandemia, recuerdo que yo estudiaba en un pueblito, y en ese pueblito, como usted sabe, mayormente hay unidades de salud, no hay hospitales, y me puse a reflexionar que unos compañeros, incluso después de salir de la escuela, les habían intentado asaltar. Afortunadamente, no los lastimaron ni nada, pero me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si los hubieran lastimado de alguna forma? ¿Cómo le digo? Nos hubieran tenido que llevar obviamente al centro de salud más cercano, pero como había visto ya antes, en el tiempo que había estado viviendo ahí, el centro de salud no tiene los recursos necesarios como para atender, o por digamos, una herida de bala o de cuchillo, y me puse a pensar, ¿qué pasara sí, obviamente pasar eso más seguido en el pueblito, porque era raro que pasaran cosas así? Entonces, siento yo que la violencia social afecta mucho, más que todo en pueblitos apartados, donde hay solo unidades de salud, donde pudieran atender a una persona que sufre eso. E incluso los médicos no es que no quisieran colaborar, sino que no tienen los recursos. Muchas veces recordaba que decían de que o no habían suficientes médicos porque estaban atendiendo a otras personas, o no tenían los recursos, que les faltaba algo u otra cosa. Y mayormente eso me puse a analizar mientras investigábamos sobre el tema. Eso sería un aporte más personal de lo que pude reflexionar mientras investigábamos. Gracias. Vamos adelante. Bueno, yo exhorto a los del grupo, ¿verdad? Para que amplíen sobre el tema. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Aún teníamos tiempo. Al grupo, si ustedes creen de que también falta alguna otra idea que hay que también plantearla, están en la Yo libertad de quiero agregar algo. Ok. Bueno, también Adelante. en nuestro tema se hablaba acerca de las causas de la violencia y los factores que afectan. Y a veces las causas de la violencia no son simplemente la pobreza o que la gente arremete contra los derechos de la gente que tiene escasos recursos, sino que también a veces las minorías, como la gente que no comparte los mismos ideales que la mayoría de personas, también sufre algún tipo de violencia o discriminación. También en nuestro tema nosotros investigamos acerca de cómo las mujeres o las personas que son miembros de la comunidad LGBTQ+, pueden llegar a sufrir también violencia o discriminación, porque también el hecho de que nosotros no respetemos y discriminemos a las personas que no comparten nuestros gustos o ideas o pensamientos es una especie de violencia. No solo el hecho de
ir y golpear a alguien o agredir psicológica o físicamente. También el hecho de sentir que alguien no es digno o que es menos que nosotros por el simple hecho de ser diferente es una especie de violencia, y también se debería de tomar en cuenta para hacer algo al respecto, porque también hay violencia o en nuestro país se puede ver también alguna especie de negligencia contra los niños, que a veces se les llega a exigir de más o a explotar o a hacer que trabajen. Eso también es un tipo de violencia, el cómo se les trata y el cómo más que todo se trata a las minorías. Gracias. Otra idea, por favor. Sí, yo soy parte del grupo, también me gustaría dar un aporte. Adelante. Bueno, mi aporte es más enfocado a un tema que estamos viviendo, que es el tema de la pandemia, ¿no? Porque durante el tiempo de cuarentena sabemos que todas las familias tuvieron que estar encerradas en su casa. Y en la presentación la compañera mencionaba entre los tipos de violencia, la violencia intrafamiliar. Entonces, nos hemos dado cuenta que durante el encierro, la cuarentena, ha habido un alza de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque las familias están encerradas, acumularon el estrés, el pánico de la pandemia y no tuvieron como que más opción que descargar ese estrés pues en su propia familia. Y vemos que esto afecta en general a toda la familia, pero principalmente a los niños, porque además de la violencia física, ellos crecen con una violencia más psicológica y eso los puede afectar a futuro. Entonces, después de la pandemia, esta violencia intrafamiliar sí dejó repercusiones porque quizás ahora muchas personas ya no se sienten seguras en su casa como lo estaba antes. Y esto, a su vez, tiene repercusiones en la salud pública, puesto que si aumentan los casos de violencia intrafamiliar, aumentan los trastornos psicológicos. Correcto. Ese sería mi aporte. Correcto. Tal vez otro dato con el que Fernanda eres, ¿verdad? Fernanda. Sí. Otro dato que quizás amplía lo que Fernanda nos dijo, es que también después de la pandemia, o sea, después del encierro, de la cuarentena obligatoria, ¿sí? A los meses se vino registrando pues embarazos no deseados. ¿Sí? Eso más que todo en las mujeres. Por cierto, no han hablado casi de las mujeres. Y las mujeres en este país son quizás el sector poblacional que más sufre violencia. Bueno, pero no solo han habido como consecuencias el aumento de casos de embarazos no deseados, pero también embarazos en adolescentes. Y entonces eso connota que hubo violencia sexual, ¿sí? Que se tradujeron en violaciones a niños, niñas, mujeres. Hay un dato bien fuerte de embarazos en adolescentes, embarazos de adolescentes. Se habla como de 7,000. Ese dato ahí está, lo pueden investigar, como 7,000 embarazos en adolescentes, no en mujeres ya, digamos, adultas, ¿sí? Pero que también están los embarazos no deseados. Entonces, estamos pues ante una violación de derechos sexuales y reproductivos, que es algo que tampoco hemos hablado, tampoco. Y es necesario hablar. Es necesario hablar, porque aquí en sociología médica es necesario hablar de todos esos problemas. Porque tenemos derechos esos derechos sexuales y reproductivos
Mire, ahorita se están violando, ahorita. Mire, son a 1:25, ahorita. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que en este país ahorita se están violando sus derechos. Además de otros, como el de la vida, el derecho a la verdad, el derecho al trabajo, el derecho el derecho a la justicia también. Entonces estamos bien complicados en nuestro país y es necesario hablar, pues, porque si no hablamos nosotros, ¿quiénes van a hablar? Van a hablar las piedras y cuando se dice eso, es que la misma realidad habla. Fíjense, la misma realidad habla. Entonces, estamos bien complicados en términos de violencia social. También hay violencia de otra índole, violencia, si usted quiere, también la violencia económica. Fíjense que a las 10 de la mañana, ¿qué es lo que sucedió a las 10 de la mañana de ese día? Antes de las 12. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El Se está incendio. quemando el mercado. Estaba quemando el mercado. El incendio del mercado San Miguelito. Y estaban diciendo ahí las vendedoras que fue provocado. Otros dicen, mire, fíjense que nosotros acudimos a los extintores y no había líquido. Entonces, todas esas situaciones, todas esas condiciones contribuyen a la violencia. ¿Sí? Entonces, estamos bien complicados. Rosa, sí. Licenciado, yo siento que más allá de esto, pues esto principalmente viene de los mandatarios, ¿verdad? Esto de la violencia y de todas las corrupciones que se dan en el país. Principalmente porque desde hace muchísimos años, y esto hacia ahora no es una noticia, por decirlo así, porque esto ya lo pasamos como algo desapercibido desde los principales que han estado en el gobierno, se han visto la corrupción, incluso se han viralizado conversaciones donde se tienen con pandillas, donde se tienen con miembros que no son como como de la sociedad, pero de la sociedad que anda como con los pies en la tierra, como lo dicen, ¿verdad? Ajá. Entonces, siento que es una mentira. Por parte de los gobiernos jamás se hablará con la verdad, jamás se hablará con algo que, bueno, estamos viendo el caso que se está viendo ahorita por el gobierno, vea. Nunca se hablará con honestidad. Ellos nada más lo que venden es palabras, lo que venden es mentira, es campaña. Entonces, la violencia en el país jamás se va a acabar, viéndolo desde ese punto de vista, porque no le toman importancia al sentido de que deben de investigar a los propios mandatarios, pero dejan la demás gente de lado. Entonces, y como dicen, a veces por robarse una gallina lo meten 10 años y personas que se han robado millones de dólares los meten nada más que con 3 años, nada. Exacto, entonces... Y lo mandan a barrer al parque. Y arresto domiciliario. Exacto, arresto domiciliario. Entonces... A cuidar niños. Desde ahí estamos mal, desde ahí se empieza mal. Ok. Sí, levantaron la mano otras 2 personas, dicen. Al menos aquí apareció. ¿Sí? Otra intervención, por favor. Bueno, ya no quieren hablar los que levantaron la mano mientras estuvo Rosa hablando. No. Ok, miren, yo en realidad los estoy escuchando y ustedes tienen toda la razón. Tienen razón en todo lo que han dicho. Y a mí me preocupa, pues, que, por ejemplo, lo que dijo Rosa hace unos minutos, nunca se va a acabar la violencia.
Rosa, tú lo acabas de decir. Y créanme que a mí me preocupa. ¿Sí? Yo que ya, vaya, ya viví, ¿verdad? Y he visto que la violencia es perenne. Es una situación transversal. ¿Sí? Y eso es delicado, eso es complicado, porque yo me pongo a pensar en ustedes, ¿verdad? Ustedes que son jóvenes, que quizás nacieron en este siglo, la mayoría nacieron en este siglo, y la violencia está en el imaginario colectivo de ustedes. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la violencia es un aspecto del imaginario colectivo que ustedes siempre han tenido. ¿Sí? Y eso es grave. Y eso es grave porque eso, digamos que eso fundamenta, ojo, de que la sociedad salvadoreña sea una sociedad violenta. Ahora bien, y como estábamos nosotros en la mañana también discutiendo con el grupo que le tocó entablar el foro, hay que tener cuidado con aquellos que andan diciendo que la sociedad salvadoreña es violenta por naturaleza. Eso no es cierto. Y Rosa Guadalupe, por favor, hay que ponerle más taller a esto. ¿Sí? De que siempre que la violencia nunca se va a acabar, y que como nunca se va a acabar, es algo que siempre los seres humanos lo tienen. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. A mí me sonroja eso que la violencia nunca va a acabar. ¿Sí? Me sonroja en realidad. Y yo le voy a decir a todos los compañeros y compañeras que piensan igual que Rosa. Resulta que yo tengo unos planteamientos un planteamiento muy fuerte sobre la violencia. Rosa Guadalupe está con nosotros, ¿verdad? Sí, licenciado. Rosa, ¿podrías leer esta diapositiva, por favor? Ok. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objetivo de consumo. Ahí hay un problema. Ahí está la explicación del problema. Porque es negocio. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Hay quienes se lucran de la violencia. Hay quienes obtienen ganancias fuertes, altas con la violencia. Hay quienes les conviene que haya violencia. Y desgraciadamente, a esos que les conviene que haya violencia, son económicamente poderosos y políticamente poderosos también. Se me fue la palabra que pueden influir, ¿va? Pero son también políticamente poderosos. Entonces, así como va a acabar la violencia, por el amor de Dios. Si los que se lucran, los que obtienen ganancias a través de las películas de Hollywood, a través de las armas, a través de las drogas, porque también la droga, el narcotráfico, es un aditivo para la violencia. Y entonces estamos en el peor de los mundos porque existen sectores económicos, políticos,
que se lucran de la violencia. Y por eso que les conviene. Por eso es que Guadalupe tiene toda la razón cuando dice, mire, fíjense que no toman en serio las cosas. ¿Sí? No toman en serio las cosas. No hay seriedad. Yo eso te entendí, Rosa Guadalupe. ¿Sí? No hay verdadera voluntad a eso también. Y como es la violencia, y con la violencia no solo se requiere de voluntad, también se requiere de valentía. No la valentía de agarrarse a balazos con alguien, no me refiero a eso. ¿Sí? Sino de la valentía de enfrentar a esos grupos fuertes política y económicamente. ¿Mm? Para que nuestras sociedades empiecen a ver ya, pues sí, signos de una pacificación, porque no estamos invitando a una pasividad, ojo con eso, sino que estamos invitando a hacer que todos nos convirtamos en una sociedad pacífica y no en una sociedad pasiva, que no es lo mismo. Yo a ustedes los quiero pacíficos, pero no pasivos tampoco, nunca pasivos. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo valoro mucho que, por ejemplo, los grupos de clase, la mayoría sean del género femenino. Entonces, y yo valoro mucho, pues sí, las lecturas que hacen de la realidad, ustedes mujeres, ustedes compañeras, y me preocupa mucho pues, que se tengan en realidad lecturas de la realidad sobre la violencia fatales, ¿sí? Fatales. O sea, que nunca va a acabar esto, por ejemplo, es una lectura fatal. Por ejemplo, Rosa Guadalupe, yo te aseguro, sin temor a equivocarme, que tú tienes, dentro de tus derechos como ser humano y como mujer, piensas fundar una familia. Y tienes derecho. Es legítimo. Pero con estas condiciones, en esta incertidumbre, porque miren, si algo provoca la violencia, es incertidumbre, zozobra, desasosiego, desencanto. Entonces vean, el esfuerzo de este foro es ver cómo un fenómeno tan humano, ojo, sí, tan humano, digo, pareciera ser que este licenciado está justificando la violencia. No. ¿Saben por qué digo que es un fenómeno tan humano? ¿Saben por qué? Porque dentro de los seres vivos, el único ser violento es el ser humano. Los demás seres vivos no son violentos. Vale decir los animales. El perro, por ejemplo. Mi hija tiene un perro que se llama Lucas. Y ese es feroz, ese bravo, furioso, pero no es violento. No puedo. No se le puede caracterizar, no se le puede catalogar como violento. Nosotros sí. Y en el otro periodo, en el espacio que quede de comentarios, vamos a hablar de por qué somos seres violentos y que los otros seres vivos no son violentos. Nos vemos a las 2, ¿de acuerdo? Ok, Lili. Con el grupo 02. Ok, Lick. Gracias.